Esta es una producción de Fiat Corazón de María. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. La opresión es anticristiana. La opresión, del tipo que sea, es demoníaca. Para discernir este aspecto de la realidad, es útil releer el relato del endemoniado de Gerasa desde el contexto en el que surgió. El demonio, aunque es uno solo, se llama Legión, porque son muchos, como la división armada del imperio que controlaba a Palestina, cuyo símbolo era un cerdo salvaje o jabalí. Los demonios entran en los cerdos, animal impuro para los judíos y cuyo nombre y figura representaba a todos los paganos, especialmente a los romanos. Con razón, veladamente, Marcos dice que estos cerdos, léase romanos, se precipitan al mar, lugar por donde ellos habían llegado y por donde la resistencia judía quería verlos alejarse, si no es que hundirse. El poder de los romanos y de muchos judíos había crecido, así como el sufrimiento generalizado que provocaban. No se daban cuenta que ellos mismos eran también sus propias víctimas. La eliminación de la opresión afecta intereses y ocasiona malestares. No obstante, si queremos que el reino de Dios se haga presente, no hay de otra. Hay que eliminar cualquier tipo de opresión, comenzando por las que practicamos quienes nos decimos cristianos.
¿Cómo andamos en oprimir a otros? ¿Qué podemos hacer para eliminar cualquier tipo de opresión en nuestra sociedad? ¿Qué podemos hacer para eliminar cualquier tipo de opresión en nuestra sociedad, familia e iglesia?